Bueno, buenas noches, público conocedor de TikTok. Ha sido una semana muy larga, por fin ya me pude conectar y pues yo quiero en este live hablar sobre un par de cosas porque he estado pensando un poco y creo, si yo fuera mi seguidora estaría muy confundida. Estaría muy confundida con todo lo que digo que me pasa o me ha pasado, ¿no? Entonces voy a hacer como una aclaración de qué está sucediendo en mi perfil porque tengo de todo, ya saben, ¿no? A pesar de todo lo que ha sucedido. Por ejemplo, en mi perfil de TikTok ustedes podrán encontrar desde narraciones de lo que me ha sucedido hasta personajes e historias, etcétera. Entonces, yo sí al inicio así fue como empecé a usar TikTok. Estaba narrando cosas que me estaban sucediendo, pues en la vida cotidiana, ¿no? Y ya después de pensarlo un poco y debido pues al tiempo que tenía yo que podía utilizar, pues fui incluyendo las historias, los personajes y todo eso, ¿no? Y ahora pues estoy haciendo unos videos explicando sobre el tema del live pasado, lo de la violencia, etcétera, contra la mujer. Y digamos lo que para darme a conocer un poco mejor de lo que me ha sucedido y por qué toco ciertos temas y otros temas no. De igual manera, las historias que yo tengo como de Cassidy, esa historia es como más seria, los temas sí son serios. Mm, pero bueno, sí están un poco relacionados con cosas que suceden en la vida real, ¿no? Así es que ustedes se preguntarán cómo puede ser que me hayan sucedido tantas cosas y yo continúe como si nada en TikTok. No, no es que esté como si nada, es que realmente sí. Bueno, por ejemplo, lo más reciente, lo de mi papá, que falleció el 13 de febrero. La verdad es que sí, todavía es como, sí me duele mucho y así, ¿no? Y de pronto lloro, etcétera. Pero pero yo lo hago por lo mismo, porque cuando sucedió, igual que sucedió todo lo demás, todas las cosas malas que me han pasado, yo he pensado, bueno, si yo me detengo totalmente y dejo de hacer cosas, ya cuando pase el periodo y yo me sienta mejor, voy a decir, bueno, ¿y ahora qué? Por ejemplo, cuando sucedió lo de mi papá, yo sí bajé un poco el ritmo de mis publicaciones y tuve que hacer cambios pues en lo que yo traía programado de hacer, como por ejemplo lo de Perséfone, porque digamos que no me sentía muy bien y eso como que repercutía en mi estado físico. Así es que no es que ande yo como si nada, sino que he tenido que hacer adaptaciones y por decirlo así, si yo hubiera abandonado todo cuando sucedió lo de mi papá, pues ya digamos que después de un mes, 40 días, etcétera, hubiera estado como igual, puede ser. Me ha ayudado mucho continuar con mi agenda, con mi rutina, después de todo lo que sucedió o lo que me ha sucedido. Eso pues me ha ayudado un poco y no es que esté yo como si nada, porque es que es una publicación y luego otra y luego otra. No, la verdad es que sí, todo me duele, todo me duele,
yo digo como pues tengo que continuar porque si no continúo me voy a quedar como pues atorada en ese sentimiento. Y pues al mismo tiempo que voy continuando con mi rutina, también creo y espero ayudar a otras personas con mis testimonios, con mis historias, etcétera. Si no a entretenerse a lo mejor con alguna de mis historias por ejemplo con Cassidy, con Persephone, con Black Cat, que a mí me gusta mucho hablar de sacar a Black Cat a mí me gusta mucho hablar de sacar a Black Cat en historias y así, pero sí es mucho trabajo cuando estoy con Black Cat. Entonces, bueno, yo lo que quiero es ayudarles con mis historias, con los personajes, por ejemplo, un poco de entretenerse con las cosas de la vida real, pues si a alguien no le ha sucedido, que no le vaya a suceder o probablemente que supiera qué poder hacer, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, digo, el viernes pasado yo les hablaba de la situación de violencia en la que había vivido y etcétera. Sí, creo que fue el viernes pasado, no, fue el antepasado. En la situación de violencia que había vivido y pues les he explicado más que todo el tema central era el acondicionamiento físico, pero ¿por qué nació esas ganas de hacer acondicionamiento físico? Que básicamente era por los periodos de violencia que pasé y etcétera, 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 ¿no? Entonces ya en todo eso que tuve que contar la historia, digamos que pues queda incompleta la historia en ese viernes, ¿no? Que me parece el último viernes de marzo. Queda como incompleta, como, ¿qué pasó, no? Y no sé, yo quisiera pues continuar contando lo que sucedió porque más adelante voy a sacar algunos temas y podcasts que tienen mucho que ver con eso. Y bueno, digo yo, si no lo cuento y voy como loca, así haciendo esto y haciendo lo otro, luego van a decir, ay, ¿qué pasó? De por sí que mi perfil está como revuelto de todo, entre fotografías, personajes, cosas serias y luego cosas no serias y así. Digo, si yo fuera mi seguidora estaría muy confundida y pensaría, ¿esta está loca o qué? Pero no, o sea, simplemente estoy como yendo adelante, ¿no? Y tratando de hacerlo con propósito, no nada más ir allí, ay, sí, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, no. Ir con un propósito y que le sirva a alguien más, que le ayude a alguien más. Entonces, en aquel viernes, yo lo último que les había contado fue que la persona abandonó el domicilio por, pues yo me tuve que apoyar de la fuerza pública, o sea, tuve que llamar al 911. Entonces, previo a esto hubo una serie de, digamos, intentos de su parte por arreglar las cosas, pero yo ya, o sea, yo ya había arreglado las cosas a mi manera de que eso no tenía arreglo, ¿no? Que ya había dado muchas oportunidades. Entonces, previo a eso, yo ya le había pedido que se retirara, ¿no? Pero bueno, tuvo que venir la policía para que él ya se retire definitivamente del domicilio. Y posterior a eso, él me llamaba por teléfono y me decía que quería platicar conmigo y bla, bla, bla. Pero yo ya no confiaba en él. Entonces, esto es importante decir, ¿por qué? Porque las mujeres tendemos mucho a dar segundas oportunidades, pensando de que, ay, ahora sí, no sé qué. Entonces, yo muy consciente cuando él me dice, quiero hablar contigo, en dos ocasiones me parece, yo, más que nada por el miedo de que si yo decía que no, fuera a pasar algo peor, yo trataba como de ser, vamos a decirlo así, algún concepto entre... Trata de ser como mediadora, ¿no? Trata de ser como mediadora y decir, ok, ya, o sea, ya no está aquí en la casa no está aquí en la casa, yo estoy tranquila, estoy bien, era lo que yo quería, que ya no estuviera en mi casa.
Bueno, si quiere hablar de plano para que no vaya a suceder algo peor, pues ok, platicar, pero que no entre a la casa, ¿no? Era mi pensamiento. Y sí, yo le decía, bueno, está bien. Entonces yo le avisaba a mi hija y le decía, cierra la puerta de tu cuarto, le avisaba a mi papá y le decía, voy a estar afuera. Cerraba la puerta de la casa y estaba yo afuera en el porche, en el porche de de la casa, ¿no? Entonces, ya pues él trataba de hablar conmigo, de arreglar la situación, pero yo ya en su estado de ánimo ya notaba como que igual que antes yo sentía que él no estaba como muy equilibrado, como que lo hacía en automático el decir, no, pues quiero otra oportunidad, como lo decía como muy automático, pues. Entonces yo decía, no, esto está raro, ¿no? Y yo le decía, no, no, pero yo, la persona más accesible del mundo, como si no me hubiese hecho nada, yo he hablado con él y yo, no, mira, no, no sé qué, no, no, y no, y no, y no. Y entonces él, bueno, que no sé qué, y hay como un intento como de agresión y la cosa es que nadie se dio cuenta, o sea, era en la parte de afuera de mi casa y nadie se dio cuenta. Incluso es que yo me agarré de mi carro porque estábamos en la cochera, entonces él como que de la mano como que me jalaba y yo me agarré de mi carro así del espejo de la puerta y ya fue como, yo cuando estoy nerviosa me río, cuando estoy nerviosa me río o cuando tengo un estado de ánimo a punto de desbordar, me río. Es como si con la risa equilibrar esa emoción negativa que estoy teniendo, ¿no? Entonces, cuando él estaba como, porque primero empezó como un juego, ¿no? Entonces yo estaba sentada como en una tipo de hamaca que tenía afuera y entonces él me jala como el pie y me agarro fuerte y nada, pues sí empieza así como a jalar más y yo. Entonces ya me bajo yo de ahí y es cuando me agarro del espejo del carro. Pero todo esto pasó en una... Todo lo que les estoy contando fue un rato larguísimo, un rato larguísimo. Y yo, como estaba haciendo frío, y también por seguridad, me había puesto pues como una tipo frazada que me había regalado mi mamá con unas, bueno, no a mí, a mi hija, con unas estrellas creo que se llama Vianney, creo que se llama Vianney. Son unas cobijas que traen como unas estrellas que brillan en la oscuridad. Entonces, como estaba afuera, yo por seguridad decía yo, si algo pasa, me puse la cobija encima porque no es una frazada, no es muy amplia. Y pues como brillan las estrellas en la oscuridad, yo decía, bueno, si algo pasa y no sé qué, pues a lo mejor ya alguien ve, ¿no? Y entonces yo salí así aprovechando que hacía frío y ya no, bla, bla, bla. Entonces ya como que él me quiso jalar y así. Y yo, no sé, estaba tan nervioso, tal vez tenía miedo y me reí y entonces él me vio reír y se rió también. O sea, fue como yo, estás jugando y como que ya, pum, se acabó. Como que algo pasó y pum, se cortó como el intento de agresión y ya él como que, pum, como que se reinició y luego, no sé qué, ya me voy y se fue. Y se fue. Y yo, pero en todo ese rato que estuvimos ahí, o sea, nadie se dio cuenta. Ni el de enfrente, ni el de frente enseguida. No pasó ni una mosca, ni un carro, o sea, nada. Y les digo, para mí es muy importante decir cómo sucedieron las cosas, porque sí me parece una manera curiosa cada hecho que sucedió, en el orden que sucedió y cómo todo estaba de alguna manera perfecto para que eso sucediera. Entonces, bueno, esa noche
anterior a que lo arrestaran, ¿no? Porque lo arrestaron. Entonces, ese fue como el primer intento después de que ya se había retirado el domicilio. Y yo, ¿por qué les digo esto? Porque las mujeres tendemos mucho a eso, de que cuando terminas con la pareja y te vuelven a llamar y te dicen, hay que hablar con... Y si tú ya tuviste un episodio como de una agresión o algo, eh, pues ahí vas. O sea, ahí vas otra vez y te expones a eso. Entonces yo sabía perfectamente que me había expuesto, pero por ejemplo dije, bueno, le dije a mi hija, oye, cierra la puerta de tu cuarto con seguro, voy a hacer esto, papá, voy a estar afuera. Me llevé como la cobija como si fuera un chaleco de seguridad o algo así, no según yo, pues si alguien ve ahí el movimiento de que algo pasa, pues bueno. Y entonces ahí vamos las mujeres y ahí vamos de, ay, a ver qué me dice. Y nos exponemos otra vez a que nos vuelva a suceder. Yo me agarré de la hamaca, del carro, del cerco, de todas partes. De todas partes me agarré. Y bueno, aquí estoy. Pero yo al inicio cuando salí con excelente actitud. Por más de que yo ya no podía más, que andaba así como, ¿cómo les digo? Andaba como, no sé si ustedes veían los Looney Tunes cuando, cuando el gato Silvestre y Porky fueron, no sé, creo que estaban en otro planeta, no sé qué, y que estaba el Silvestre así temblando, fume y fume cigarros. Pues así yo me la pasaba todo el tiempo yo andaba temblando, así andaba temblando. Y entonces ya yo lo veía como una especie como de mediar y de evitar que intentara una cosa más fuerte. Entonces cuando él me decía, no, pues que hablar contigo, no sé qué, porque me estaba dando mensajes y me dando mensajes, yo decía, ay, bueno, y a lo mejor ya con eso se calma, ¿no? Pero en ningún momento yo pensaba dar otra segunda oportunidad, porque es que como yo, ay, ya se fue, ya, es que estoy bien, ¿no? Así. Y bueno, este, les digo porque si ustedes ya estuvieron en una agresión, con una pareja que ya los agredió de la forma que sea, un empujón, un pellizco, por decirlo así, o sea, ya, no, ni qué pensar, o sea, no, huyan, váyanse, nada que ver. Entonces, esa fue la primera vez que él intentó, bueno, hablar conmigo. Y yo, bueno, todo terminó pues bien, por así decirlo, porque pues ya después yo pude entrar a mi casa, todo tranquilo, etcétera. Y ya la siguiente ocasión fue lo que les comenté hace como 2 semanas, de que se brincó el cerco y ya entró y se hizo todo un desastre y no sé qué. Entonces yo le llamo al 911, vuelven a venir a la noche. Él como era mi vecino, aunque ya no estaba aquí, pues sale de su domicilio cuando llega la patrulla, y entonces dice, sí, sí, yo, llévenme. O sea, él sale como, ya, llévenme ya. O sea, el argumento que él daba era que no toleraba estar en su casa con todo lo que había sucedido, pues digamos, pues que ya no tener a su familia, etcétera. Y yo lo entendía, pero es que ya mis nervios no podían más, o sea, no podían dar otra oportunidad. O sea, y entonces como yo lo entendía, y que sí debe ser bien difícil que estás en tu casa con tu familia y de pronto ya no estás en tu casa, ya estás en una casa ajena en la que te tienes que portar bien y hacer todo lo que te dicen, no es igual que estar en tu casa en donde tú estabas cómodo, y que si te querías ir a ver la tele, vas y veías la tele, o estás en la sala o ibas a la cocina, ya es como te acostumbras pues a tu espacio. Entonces yo en base a eso yo comprendía que era difícil para él. Por eso cuando él me decía, no, pues que vamos a hablar, yo le decía, es que no. Yo pensaba, bueno, pues comprendo muy bien, pero es que yo ya no podía más, con mis nervios, digamos, con mi tranquilidad, ya no era negociable, ya no podía más, de verdad, no podía más. Entonces yo le decía que no, y no. Y entonces él, cuando ya
cuando ya no soportó. Entonces llega la patrulla, a pesar de que él ya se había retirado del domicilio cuando entra por la fuerza. Llega la patrulla y entonces él sale y dice, yo fui, yo entré, llévenme, porque ya no aguanto. Y entonces se subió a la patrulla. Y les digo que esto es como algo muy importante en lo que hay que poner mucha atención, porque él se subió a la patrulla y se reía. O sea, se reía y sonreía y yo, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? O sea, como que estaba fuera de sí. Y antes de eso ya me había dado cuenta como que algo estaba pasando y que él como ya estaba fuera de sí, pues como si algo lo estuviera presionando mucho para hacer las cosas que él estaba haciendo, que no es justificación, pero que es muy importante fijarse en eso. ¿Por qué? Porque, bueno, déjenme les termino de contar eso. Entonces ya él llega, lo suben a la patrulla, hablan con él y luego el policía me hace unas preguntas. Entonces yo le contesto y le digo, bueno, es que hizo esto, y hizo lo otro, hizo aquello, y usó esto, y usó lo otro, y no sé qué, y tal cosa la lancé abajo del carro, y tal cosa por allá. Entonces ya le hago la narración al policía y todo, y luego ya se lo llevan. O sea, ya se lo llevan y ya. Y luego ya viene la denuncia y todo, pero bueno, ya eso es más largo. Entonces, yo lo que les quiero comentar es que todo lo que les estoy narrando no es para yo estar reviviendo los hechos, porque no crean, para mí es muy difícil. Es muy difícil hablarlo todavía a esta fecha que ha pasado tanto tiempo. Y sin embargo, me parece de mucha importancia hablarlo y decirlo, porque previo a todo lo que sucedió, cada vez que esta persona llegaba en un modo como, digamos, de agresión, era cuando venía de afuera. Es decir, él se retiraba del domicilio, por decir, se bien, o sea, normal. Y entonces ya cuando llegaba como en modo bestia por algo, o sea, y de la nada. Venía mal del exterior, venía mal de haber estado en el exterior, ¿sí me explico? Por eso para mí es importante, porque con eso ahora estoy con otra. Durante todo el tiempo que estuve después emocionalmente y etcétera, estuve pues viendo información y así, personas que hablan acerca de la seguridad, que conocen el tema y que son más expertos, en donde hablan principalmente del entorno, el entorno de las personas, los entornos laborales, las escuelas, todo, en donde pasamos una parte de nuestro, pues de nuestro día, de nuestra semana, de nuestras horas del día, etc. Entonces, si tú sales a un lugar y en ese lugar es un ambiente hostil para esa persona que probablemente no tiene la fortaleza mental para estar tolerando el ambiente hostil y llega con el chip cambiado a su casa, pues obviamente que se va a convertir en un agresor, porque digamos que algo se encendió con este ambiente hostil en el que estuvo rodeado, en el que se rodeó, y luego fue y cometió un acto que muchas veces muchas personas van a decir que no se lo creen, porque la persona era bien tranquila, porque la persona era buena persona, porque la persona era noble. O sea, piensan que fue lo que sucedió para que esto detonara. Bueno, pues yo lo que puedo decir es que él salía bien y regresaba, por ejemplo, ya como con un cambio, ¿no? Con un cambio de algo, de donde sea que haya estado o lo que haya visto, yo no sé. Y eso fue en un periodo de tiempo como de 3 a 5 años.
Y obviamente previo a esto otra serie de eventos desafortunados, donde por ejemplo, bueno, ustedes se preguntarán la clásica, ¿no? Bueno, y tu trabajo y ¿por qué no buscaste trabajo? Porque no esto, yo busqué, o sea, busqué mucho, mucho trabajo. Yo no es que sea la persona Delta Plus más preparada del mundo para trabajar y así, ¿no? Pero digo, tampoco es como que no sepa hacer nada. Toda mi vida he trabajado en oficinas y obviamente pues que sé hacer cosas administrativas, cosas de contabilidad, de recursos humanos, digamos que un poco de derecho notarial conozco. O sea, tengo varios conocimientos, pues. Y entonces yo estuve buscando trabajo cuando apenas inició la violencia, pero yo buscaba trabajo con desesperación. Entonces yo, y fíjense, no sé por qué lo hice, pero tengo un registro de todos los correos electrónicos a donde yo envié currículum en aquella ocasión. Y yo creo que fácil que llené como 3 o 4 páginas. 3 o 4 páginas de solo correos electrónicos a donde envié los currículums y ni una sola llamada, nunca ni una sola llamada, nunca ni una llamada, no, nada así. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? O sea, no sé si mi teléfono o algo, pero nada, ni una sola oportunidad de empleo. Durante todo ese tiempo era como si estuviera como encerrada en una caja, como destinada a que eso me sucediera, pues sin ingresos, etcétera. Y bueno, sí, de pronto ya hubo unos ingresos, pero ya es como la violencia estaba tan avanzada que quienes han pasado por ahí lo han vivido o lo están viviendo, no, espero que no me dejarán mentir, que llega un momento en el que tienes miedo hasta de tener ingresos, porque eso puede desencadenar un pleito. Entonces, Michi, bájate ahí. Es que el Michi se sube a todas partes. Bájate. Entonces, cualquier cosa puede desencadenar un pleito. Y entonces tú ya empiezas a tener miedo de que el más mínimo detalle, ¡pum!, detone una agresión. Y así estaba yo. Entonces cuando como él ya sabía cuánto ganaba yo pensaba, es que tengo que comprar cosas de la casa porque si no, él va a decir, que estoy juntando dinero para irme o algo así. Y yo pensaba, por tal de no ser víctima de una agresión, yo, bueno, compraba las cosas de la casa, lo que necesitaba, no sé qué. Y yo decía, bueno, compraba las cosas de la casa, lo que necesitaba, no sé qué. Y yo decía, bueno, ya veré después cómo no quería estar viviendo una agresión menos porque tuviera dinero, ¿sí me explico? Entonces yo decía, bueno, pues ya veré cómo le hago, ya veré cómo salgo, porque entre tanto yo estaba pidiendo pues otro tipo de ayudas, ¿no? Que ya les había dicho, llamar al 911, hablar con esta persona, con la otra, o sea, y no, al final no se concretaba el cómo yo podía salir de esa situación. Y eso fue lo que pasó, es decir, muy convenientemente yo durante 2018, 19, 20, 21 no pude encontrar ningún trabajo. Bueno, la realidad es que ya para el 2020 la violencia para mí ya era tan, les decía, yo ya me la pasaba como temblando, que yo ya tenía miedo de buscar un trabajo y de que fuera, no sé, de que fuera a pasar algo también, o sea, en el trabajo, de que, no sé, yo tenía, o sea, ya mi realidad era como yo tenía temor de tener dinero para que no fuera a haber problema, de tener un trabajo para que no me fuera, y yo, bueno, y si tengo un trabajo y luego al siguiente día, Dios guarde, luego tengo que ir toda golpeada o luego y la niña, o ese tipo de cosas de que yo, bueno, ya 2020, 2021 fue como que tuve que llevarlos así como, digamos, de, bueno, pues digamos, me lancé así en la montaña rusa y que vamos a ver qué pasa, porque para mí era más peligroso
moverme de mi casa para un trabajo ya en ese entonces 2020 2021 porque ya habían pasado cosas muy graves y, y pues por eso mejor decidí pues quedarme ya en mi casa y decía bueno pues ya no, a ver cómo le hago para salir de esta situación. Por eso les digo yo que es muy conveniente porque si tú tienes un trabajo fijo, un trabajo seguro, pues es más fácil salir de la situación. Cuando no, pues es más difícil. Y luego aparte estaba yo pensando en todas las posibilidades de cómo podría salir de la situación. Y yo pensaba, bueno, sería cuestión de que juntara un poco de dinero para pues un boleto para ir a donde tú quieras, o sea, un auto para irte en autobús a donde sea, ¿no? Y trabajar de lo que sea, pensabas, ¿no? Pero ay, gracias. Pero ¿cómo se dice? No, porque si tú te vas en esa situación que no está clara, en donde no podías dejar un antecedente de que algo malo estaba sucediendo y que fuera, digamos, una forma efectiva y muy bien asentada de que estuviera ese antecedente, pues podrías correr el riesgo de que si tú, en mi caso, si yo tomaba a mi hija y me iba de la ciudad a donde fuera, pues bueno, ¿qué podía pasar? Que él podría decir en su estado catatónico que estaba de fuera de sí, por solo llevar la contraria o pelear, como en muchos otros casos, decir que yo abandoné el hogar, que simplemente yo abandoné el hogar, o que puedes hasta secuestrar a tu hija, o muchas cosas que podían suceder, ¿no? Porque incluso pues yo veía casos en el Inter de que hubo algunos casos de mujeres que hasta, por ejemplo, el esposo les hizo la maleta, o sea, el esposo, digamos que cometió el crimen con su esposa y luego regresó a su casa, hizo una maleta con la ropa de ella y todo, y simuló como que ella se había ido de su casa, y a los niños les dijo que su mamá se había ido, pero en realidad pues él había cometido un crimen, había sido él. Entonces yo durante todo este inter y con todo lo que me estaba pasando, yo veía todo este tipo de cosas y pensaba, uy, es que no puedo hacer eso porque bueno, si yo me voy y por allá me pasa algo, luego pues pueden decir que yo me fui, que no sé qué. Yo decía, no, es que esto tiene que quedar muy claro, tiene que quedar muy claro que yo estuve viviendo un episodio de violencia y que yo estuve tratando de hacer todas las cosas bien, para que más adelante no me salgan con que a Chonita la bolsearon o algo así, ¿no? Porque si de por sí, teniendo todas las evidencias, Ah, y otra cosa muy importante era que yo les decía, en el video hace como, ¿qué? 2 semanas, que yo nunca andaba con golpes ni nada, ni me tomaba fotografías, nunca me tomé, o sea, fotografías, si me tomé fotografías, yo las borré, porque no era como yo para qué quiero estar viendo las fotografías mías ahí con eso, ¿no? Y no, me quitaba yo todas las marcas rápido, buscaba yo remedios caseros y me quitaba los moretones, etcétera. Entonces cuando sucede que ya por fin lo arrestan, ese día, si él me deja una marca, ¿no? Es como si yo lo que fuera a necesitar para ir a poner la denuncia, ¿no? Porque se supone que te piden que tengas como requisito, pues, una marca, ¿no? A fuerza quieren que te dejen un morete, un golpe o algo, ¿no? Y sí, pues desgraciadamente yo sí tenía unos moretes y como estaba muy reciente, pues bueno, ni modo, sí me tomaron ahí unas fotografías y yo dije, bueno, ni modo. Pero es digamos, tal vez no sea un requisito,
pero te piden como evidencia, ¿no? Y dices tú, bueno, está bien, o sea, yo entiendo, pero bueno, o sea, no sé, ahí se los dejo para cada quien. Y muy convenientemente, después de yo haberme quitado todos esos golpes, para no andar allí por la calle de que, ay, me pasó esto y así, ¿no? O andar, no sé. Pues llega y ese día, pues ahora sí como que ahí me pone el requisito que yo iba a necesitar, uno de los requisitos que iba a necesitar para ir, ¿no? Entonces, por eso les digo, en la locura en la que luego ellos pueden llegar a caer, o ellas también, porque a los hombres también les puede pasar, se convierten en una persona totalmente desconocidos, totalmente. O sea, yo la verdad lo desconocí, o sea, lo desconocí y yo pensaba, no sé qué pasó, es que se transformó en marciano, no sé qué le sucedió. Y, y yo pues tuve que aceptar que la persona que yo había conocido pues ya no estaba más. Y es verdad eso que dicen de que la ruptura con la pareja la vives antes de que la persona se vaya, porque yo totalmente es verdad que cuando la persona todavía vivía en el domicilio, el papá de mi hija, yo era como, no sé, como si yo sentía como ya no estuviera con él. ¿Sí me explico? Como ya no, yo lo único que estaba pensando era la forma en la que ya no iba a estar. Era en el día que yo ya no iba a estar con esa persona. Era en lo que yo estaba más concentrada en ese día. Y para cuando llegó el día en el que realmente ya no estuvo la persona con nosotras, era como si realmente yo sentía y me preguntaba a mí misma, ¿realmente sí vivió aquí? O sea, de verdad era increíble porque yo pensaba, ni una sola vez desde el día en el que yo le pedí que abandonara el domicilio, ni un solo día yo he, digámoslo así, extrañado algún momento, alguna cosa, ni un solo día, ni uno solo. Y entonces yo hice uso de mi, no sé, de mi propia psicología para recuperarme todo eso, porque pensé, muy bien, ok, esto ya pasó, todo el mundo se dio cuenta, aunque a la hora que sucedían las cosas nadie se dio cuenta, pero ahora todo el mundo ya sabía lo que había pasado. Entonces yo pensaba, bueno, ahora todo el mundo ya se dio cuenta de lo que sucedió y que fueron hechos, la verdad, muy, bueno, desagradables. Yo, está bien, pues ¿qué voy a hacer? Ni modo que me vaya corriendo. Pues no, ¿verdad? Porque si yo salgo corriendo, eso que sucedió me va a estar persiguiendo toda mi vida y voy a estar, ay, me pasó esto, ay, me pasó lo otro, qué vergüenza que la gente diga que me pasó esto, no sé qué. Y yo, no, me tengo que quedar hasta que yo sienta que ya afronté lo que sucedió, que yo ya comprendí, que entendí lo que sucedió. Entonces yo me tengo que quedar, digamos que a dar el rostro, a hacer el frente ahora de lo que me había sucedido y ni modo a aguantar lo que ustedes quieran, lo que la gente crea, lo que la gente piensa. Y no estoy hablando de así como solo mi alrededor, ¿no? La verdad es que separarte ya es difícil de por sí. Ahora imagínate separarte por una cosa de violencia, etcétera. Pues es el doble de difícil, porque aparte de que te tienes que recuperar de que se rompió la burbuja en la que vivías, de que la familia feliz con la que siempre soñaste, la familia funcional, etcétera, se esfumó. Aparte de eso tienes que recuperarte de todos los golpes, errores, terrores psicológicos, físicos, etcétera. Tienes que estar haciendo como todo eso al mismo tiempo.
Y yo decía, no, es que yo tengo que afrontar esto, yo no puedo salir corriendo, además que no tenía pues recursos para irme, ¿no? Yo no tenía recursos para quedarme, yo le decía a mis amigas, oye, es que no tengo recursos para quedarme, ahorita pues menos no tengo recursos para irme, digo, o sea, no me puedo ir y más que todo porque tú haces el proceso y el proceso continúa, entonces tú te retiras y donde sea que estés, si te llaman para el proceso, pues yo ahí vienes otra vez o el proceso ahí te va persiguiendo, etcétera, ¿no? Y bueno, ya nos quedamos aquí en la casa y entonces yo durante todo ese tiempo, ahora sí regreso al camino donde inicié, regreso me quedo y empiezo como a hacer un recorrido por todo y empiezo a buscar información y etcétera. Y ya en las redes ya sí, pues encuentro a personas que son expertos del tema, donde dicen que los ambientes en los que tú estás no son una cuestión solamente de psicología, ay, a ver, la psicología dice que el ambiente tiene que ser sano y no sé qué. No, nada más es cuestión de psicología, es una cuestión de seguridad en general. ¿Por qué? Porque si el ambiente está viciado, si es hostil, tú tienes en tu casa un ambiente que has construido durante varios años. En mi caso, yo me esforcé no, vas a tener mejores oportunidades de las que tuve yo, un poco más de oportunidades. Yo me esforcé en que tuviera un ambiente bonito, que creciera bonito, que tuviera acceso a muchas cosas a las que ya no pude tener acceso, porque eran otros tiempos. Entonces tú te esfuerzas como papá o como familia en crear ese ambiente, llámale burbuja si tú quieres, pero es tu burbuja, digo, o sea, tú dijiste, pues yo quiero que esto sea para mi hija o para mis hijos. Entonces te esmeras tanto y de pronto salen al exterior porque es la necesidad para integrarse a la sociedad, salir, y de pronto pues el ambiente a donde van es hostil o está viciado o las personas tienen su realidad alterada. Y me refiero como a su realidad alterada, de que hay muchas personas que no saben ni quién es quién en la vida o se confunden y luego por decir, si te pareces a Shonita que los trato mal, te tratan mal porque les recuerdas a la Shonita. Entonces esas personas traen como su realidad bien alterada. Y pues sí es de mucha molestia que tú te creas el ambiente de armonía en tu casa y de, ay, sí, los cariños y esto y los cuidados, como para que lleguen a la escuela y esté el ambiente hostil o una situación de violencia que no se tenga tiempo y que vaya escalando, o que lleguen al trabajo y que también te estén haciendo como entre mobbing y entre bullying, de que cuando no son tus superiores los que te están saboteando el trabajo, escondiendo información, no pasándote la información a tiempo para que tú no te sientas a gusto en tu trabajo, o simplemente que estén echando a perder el trabajo por el que te están, digámoslo así, remunerando por hacerlo. Pues ustedes imagínense cómo va a regresar ese padre o esa madre de familia a su casa de un ambiente en el que siempre te están, lo voy a decir, palabra norteña, fregando, en el que siempre te están fregando, de que cuando no te están escondiendo esto, te esconden el otro, o te echan a perder el trabajo, retrasan tu trabajo, hacen que te quedes a trabajar más horas, o simplemente te traten mal como persona, o se burlen de ti por lo que tú quieras. En fin, en general, un ambiente hostil en tu trabajo y cosas que suceden, que todos sabemos que suceden en los trabajos de la vida y que tú dices, pasa en todas partes. No, es que, o sea, sí, pasa en todas partes, pero no debe de suceder. Y bueno, se supone que afortunadamente debe de haber, en el caso de los ambientes laborales, debe de haber un departamento de recursos humanos que su especialidad es eso, el recurso humano.
tratar al recurso humano tanto para contratar como para darle seguimiento en su área de trabajo. Y se supone que la tarea del área de recursos humanos es cuidar al elemento humano y mediar entre los jefes y pues los que trabajan para el jefe, ¿no? Para que todo el mundo ande contento y haya un buen ambiente laboral. Pero a veces yo entiendo que están muy limitados en cuanto a algunas decisiones. Pero esa es la función del área de recursos humanos, además de todo el trabajo administrativo de llevar el registro desde que ingresan hasta que abandonan el trabajo, ¿no? Entonces, y digo, es su especialidad porque la mayoría de las personas que trabajan en el área de recursos humanos estudiaron, si no estudiaron psicología, estudiaron administración de empresas o no sé, puede ser mercadotecnia, no lo sé. Si tú estás en recursos humanos y estudiaste psicología, conoces perfectamente bien todo lo que el ser humano necesita para poderse desarrollar en un área. Por ejemplo, sus necesidades fisiológicas y sus necesidades psicológicas, o sea, sus necesidades sociales. Como una persona que estudió psicología en el área de recursos humanos, que la mayoría una gran parte van por ese lado de recursos humanos, pues obviamente que tienes que saber cómo mediar o cómo tratar, aunque, repito, puede ser que a veces se ven limitados. Ahora bien, no estudiaste psicología, no sabes nada de psicología, no fue tu área, pero estás en recursos humanos porque estudiaste administración de empresas, pues entonces cuando estudias administración de empresas es donde tú puedes ver a muchos autores que hablan acerca de cómo cuidar el capital humano. Y dentro de todas esas teorías, la primera y la más importante es la pirámide de Abraham Maslow, donde viene desde abajo hasta arriba todas las necesidades que el ser humano debe de tener cubiertas para poderse desarrollar, pues, ahí se me fue la palabra, pues para poderse desarrollar, no sé, de una manera aceptable en la sociedad y estar plenamente realizado con lo que esa persona está haciendo, sea el trabajo que sea o el puesto que sea que la persona esté desempeñando. Tú tienes que tener cubiertas todas tus necesidades y para eso la historia nos ha dado muchos estudios previos de lo que mínimo indispensable que el ser humano tiene que tener para poderse bien desarrollar en la sociedad, en una carrera, en su persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo les digo esto porque he venido desde todo el en vivo yendo hacia un lugar, ¿no? De que, bueno, fue la violencia y yo decía, ¿qué está pasando en el exterior? Que cuando regresa con el chip como de marciano. Bueno, pues entonces una parte puede ser hostil en el trabajo, otra parte puede ser hostil acá, otra parte puede ser hostil allá. Entonces ahorita yo estoy hablando de que tú tienes tu ambiente en tu casa, pero no eres responsable de los ambientes que están afuera que pueden cambiar lo que sucede adentro de tu casa, aunque tú ya te esmeraste porque todo salga bien. Es decir, ya tú hiciste tu ambiente en tu casa y dijiste paz y tranquilidad y aquí todo el mundo feliz, y de pronto ya se tienen que ir y cuando regresan con otro chip de violencia, de esto, de lo otro. Y pues imagínate, yo por eso les estoy diciendo lo importante que es que tengas un buen ambiente de trabajo para que puedas salir de ese ambiente excelente de tu casa, llegar a tu ambiente laboral y no verte perjudicado ni viciado y no regresar contaminado al ambiente de tu casa. ¿Sí me explico? Lo mismo para la escuela. Tú estás creando una atmósfera, un ambiente en tu casa para tus hijos y luego tienen que salir al exterior porque así debe de ser, es lo normal, a socializar porque las habilidades sociales son muy importantes y salir
a la escuela los hijos y cuando regresen viciados y otra vez con la atmósfera que tú tienes, pues otra vez vas a tratar como de encarrilarlos. Pero bueno, es que tampoco no es onda, pues no se trata de, como les digo, es el equivalente a que yo siempre lo he dicho, no basta solo con limpiar la casa. Es que una vez que limpies la casa, tienes que mantenerla limpia, porque no importa cuántas veces estés limpiando, si no tienes la cultura de mantenerla limpia, pues entonces no tiene sentido. Digo, vas a limpiar para luego ensuciar, no tiene sentido. Digo, hay cosas que son inevitables porque es mantenimiento, porque hay polvo, porque hay esto, porque hay lo otro. Pero si tú estás ordenando un día y luego el otro día desordenas nomás porque sí, no, pues entonces, o sea, que estamos jugando, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice cualquier persona, que el ambiente laboral, el ambiente de la escuela y el ambiente donde sea que tú vayas, tiene que ser bueno, no tiene que ser hostil. Ya sea que vayas a que te atiendan en cualquier parte, en donde sea, te tienen que recibir bien, te tienen que atender bien, para que tú no regreses todo contaminadísimo, contaminadísima, o tus hijos contaminados a tu casa y ahí vas otra vez a dar paso atrás, a que no, mira, así no se hace, esto no está bien, o no, mira, así. Hay cosas que ni modo, no las puedes evitar porque tampoco les voy a decir que vamos a vivir en un mundo color de rosa. Yo simplemente les estoy diciendo qué es lo que sucede en muchas partes. Porque hemos visto casos en la televisión no hace muchos meses de personas que les han sucedido cosas en sus trabajos, personas que incluso han desaparecido en sus trabajos, o que la última vez que los vieron fue en sus trabajos, o que por ejemplo les hacían bullying sus amigas de la escuela. Entonces imagínate que tú ya no tengas ni siquiera la seguridad de poder dejar a tus hijos ir con alguien de tu edad, a estar allí un rato, porque vas a estar con el pendiente de que no les vaya a suceder nada. O sea, es que de verdad los tiempos están, y a pesar de que esto ha pasado durante mucho tiempo, si tú vas más hacia atrás y te preguntas, bueno, ¿por qué una persona agrede? Porque ya no puede más, porque no puede más con su mente, porque está saturado, porque está excedido, o simplemente porque su mente ya no pudo ser lo suficientemente fuerte para tolerar la agresión y no transmitirla, que eso también es súper importante y es muy muy difícil para tú estar perfectamente equilibrado. Y cuando alguien venga a agredirte, por ejemplo, por decir algo, un ejemplo, vamos a decir, amarillita, bueno, no amarillita, vamos a decir, es que no sé cómo, bueno, la persona X tiene problemas con la persona Y en su casa y la persona Y trata mal a la persona X, ¿ok? Entonces la persona X, por alguna razón, no pone en su lugar a la persona Y. Entonces yo, que soy un ser inocente de luz, vamos a decirlo así, tengo que tratar con X en el trabajo. Entonces, X, cuando me vio, dijo, ¿cómo te pareces a Y que me está molestando? En su mente, él pensó que yo me parezco a Y, que él lo ha estado molestando. Entonces, X en su mente se imagina que yo soy Y, pero yo ni siquiera sé quién es Y, ¿sí me explico? Entonces X tiene la suerte de que es mi jefa. Bueno, pues entonces X viene y me hace la vida imposible en mi trabajo porque en su mente cree que soy Y. Y yo, o sea,
probablemente nunca me dé cuenta de por qué está tratándome mal, porque ni siquiera sé que Y existe. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, X, cada vez que Y le hace daño, se las cobra conmigo, con el ser de luz. Con el ser de luz que aparte X tiene la suerte de ser mi jefa, ¿no? O sea, es una, ¿cómo se dice? Es un ejemplo, o sea, estoy hablando así con ejemplos para explicarles. Entonces, si tú tienes esa realidad alterada, eso te puede pasar en el trabajo, que X tiene problemas con y luego X te ve y piensa, X va a decir que yo me parezco a y entonces X me va a agarrar a mí, para cobrarse todo. Ahora imagínense que eso sucede cuando vas al súper. Imagínate que alguien en el súper te vea y le recuerdes a su Y. Entonces, imagínense ser la Y a todos los lugares a los que llegas. Imagínate ser esa persona que les recuerda a la Y que les hace daño. Pues entonces imagínate que llegas a todas partes y en todas partes te traten mal y luego finalmente tienes que llegar a tu casa después de que te trataron mal 12 horas del día. No, pues imagínate. Obviamente que habemos personas que solamente vamos a llegar tristes a nuestras casas después de que fuimos el Y o el maltratado del día o la maltratada del día por todo el mundo. Pues vamos a llegar a nuestra casa y bueno, vamos a estar tristes y vamos a llorar y todo, y a lo mejor hasta ahí llegamos. Pero hay otras personas que no pueden hacer eso, hay otras personas que se van a volver violentos o violentas también, porque no pueden procesar lo que está sucediendo y solamente lo único que perciben es que todo el mundo los trata mal. Todo el mundo los trata mal, entonces digamos lo que para ellos lo normalizan y luego se convierten en maltratadores. Entonces, tú, por decir algo, tú fuiste tratado mal porque X tiene problemas con y X decidió que contigo se las iba a cobrar. Bueno, entonces, como ya se las cobraron contigo, si tú no tienes la suficiente fortaleza mental para cuando te hacen el daño, quedarte con él, procesarlo, sacarlo, hacerlo bolita, tirarlo a la basura y darte cuenta que X no está bien de la cabeza, lo que va a pasar es que te vas a convertir en el agresor de otra persona. Digamos que X se va a convertir en tu y luego tú vas a ir a hacerle daño a alguien si no sabes procesar eso, si no comprendes que la persona está haciendo algo mal. Tú vas a pensar, bueno, como esa persona lo hace, pues tú también lo vas a querer hacer. Y ahí van por el mundo contagiando el uno al otro y convirtiéndose todos en la Y. No sé si me expliqué. O sea, está medio largo el ejemplo, pero yo creo que está demasiado ilustrativo, ¿no? Después puede hacer que utilice otros ejemplos. Pero bueno. Entonces, yo pensaba que algo así le sucedía a esta persona. Yo decía, bueno, porque al inicio es verdad. Cuando tú no sabes qué está sucediendo como mujer, lo primero, y ¿para qué? O sea, no tiene caso decir mentiras. Todas las mujeres lo primero son escenas de celos. Entonces imagínense que ellos llegan a todos explotados de su mente y luego nosotras pensando que hay mil cosas y de mujeres y luego ponemos nuestro granito de dinamita ahí diciendo, que esto y que lo otro, pero en realidad es que ellos están tratando de procesar todo el daño del que vienen desde afuera. Probablemente, digo, no todos, ¿no? Digo, tampoco los voy a santificar, digo, o sea.
Entonces, pero puede suceder que nosotras también, porque a mí me pasó, hacer escenas de celos y a veces empeorar la situación, pero independientemente de eso, por ejemplo, en mi caso, que yo sí he padecido muchos casos de ser la Y de alguien, porque en realidad hay veces que no ha habido motivos para que alguien te trate mal, y yo he pensado, bueno, pues ni hablar, esta persona es así, y me tocó ser su Y, ni modo, o sea, en este momento, ayer, ahora o mañana pasado me tocó ser su Y, pues ni modo, pero es que yo no puedo ir y cobrarlo con otra persona, porque no, o sea, yo no soy como la X, ¿sí me explico? O sea, y por decir un valor, ¿no? Porque no quiero decir fulano, sutano, mangano o azul, amarillo, no. Sí, porque luego dicen, ay no, la Y es mala. O sea, no, la Y es una letra del abecedario que yo estoy utilizando para una variable. La X también. O sea, ni la letra Y es mala, ni la letra X es mala. Son simplemente unos símbolos que yo estoy tomando para hacer el ejemplo, porque luego hasta eso también hay personas de que, no, pues como esa persona anda vestida de color melón y es mala persona, ya, el color melón es malo, ¿no? O sea, es lo mismo, por ejemplo, bueno, ya es otra cosa. En fin, mejor me regreso. Les decía, yo pensaba que algo así sucedía porque fue un cambio de la noche a la mañana de agresividad. Entonces, ya después de que tuvo todo este periodo y empecé a hacer el recorrido de todos los hechos, pues definitivamente dije yo, es que algo tuvo que haber sucedido que yo no podía ver, que yo no podía comprobar, porque todas las agresiones eran al llegar desde el exterior. Y ya tiempo después me encontré yo estudios de personas que son expertos en seguridad, que sí saben mucho sobre ese tema, en el que efectivamente tienen que, de hecho, él le hablaba como a los policías, ¿no? Les decía que es importante para ellos checar los ambientes y cómo están, porque no solamente se trata de corregir o de reaccionar, que por ejemplo sucede algo y llamas a la policía, entonces la policía llega y ya, no, me lo llevo para la cárcel, ya es libre y así. No, se trata de prevenir qué está sucediendo. Por ejemplo, entonces, ¿cómo lo van a prevenir? Y esta persona hablaba acerca de eso y decía que era muy importante conocer el ambiente donde ellos están llevando, por decirlo así, sus actividades de seguridad, conocer a la población, cuáles son en todos los aspectos, porque hablaba acerca de, segmentaba en dimensiones todos los rubros en los que las personas nos desenvolvemos, en el rubro de la actividad económica, de la economía, de sus finanzas, de, digamos, la salud, la alimentación, todo, o sea, todo tiene que ver para que se desencadene algo inseguro. Entonces, decía que estas personas que se dedicaban a la seguridad tenían que... Ay, diablos. Que estas personas que se dedicaban a la seguridad, a ver. Dice aquí que estoy hablando yo sola como loca, que van a terminar el live en 5 minutos. Entonces, decía que que tienen que, ¿cómo se dice? Que verificar todas las áreas para detectar antes de que sucedan las cosas. Por ejemplo, si hay un ambiente hostil en la escuela donde están todos los niños, la mayoría de los niños, pues hay que detectarlo. Si
Si hay un ambiente hostil en el trabajo, pues hay que detectarlo. Ay, no. En fin, en donde sea que se esté llevando una actividad extraña que pueda poner en peligro a una persona o desencadenar una condición insegura, se puede detectar a tiempo. Y yo pensaba, bueno, pues ojalá que eso hubiera pasado antes, ¿no? Si yo hubiera tenido toda esa información cuando o antes de que eso sucediera, me hubiera ayudado un poco a comprender mejor lo que estaba sucediendo y probablemente a no convertirme en una parte del problema que en algún momento pudiera empeorarlo. Entonces, cuando ya me di cuenta yo de eso, de que yo pensaba, yo la verdad es que llegué a pensar en que que era mi culpa, ¿no? Pero luego ya me di cuenta de que es algo que no nada más me ha sucedido a mí, le ha sucedido a otras mujeres, a otros hombres, que otros niños lo han visto y que incluso hay violencia muy, muy fea en las escuelas como nunca antes había habido. Entonces, yo estoy dándole como continuidad a la historia de la violencia y reitero mi comentario, igual que al inicio, que no se trata de una persecución, sino que las personas dejan de hablar de sus episodios de violencia. Es decir, tú vas y das tu testimonio y dices tú, bueno, en el periodo de violencia me sucedió esto, pero y hasta ahí. Van y dan su testimonio y ya, hasta ahí quedó. Y ya muchas de ellas ni siquiera hablan del tema. Y es importante porque igual como les decía en el video anterior, si les pasó a 10 que viven cerca y les pasó las mismas cosas, pero en diferente orden, pues evidentemente que algo está sucediendo y es importante, como en todas las cosas cuando las quieres erradicar o evitar, pues estudiar cómo fue que sucedieron, en qué orden y cuál es el factor común o el común denominador que tienen estas situaciones para ir hasta allí. O sea, ¿cuál es el común denominador? ¿Qué tal que las personas eran amigos? ¿Qué tal que las personas trabajaban juntos? ¿O qué tal que ellas, las víctimas, tienen otra cosa en común? Es decir, puede ser que esto suceda por todo alrededor del mundo, pero al final, como en cualquier virus o cualquier enfermedad, está el lugar en donde la bacteria comenzó a esparcirlo. Entonces, a lo mejor esta bacteria de violencia está allí, ¿no? O sea, muy contento en alguien viviendo y probablemente esta bacteria de violencia vaya sembrando, vaya escalando por niveles. Va escalando por niveles hasta que puede detonar en la pérdida de una vida. Por eso para mí es muy importante hablar de eso, no porque yo quiera estar molestando a la persona, porque ni justificando, porque claro que siempre hay un autor material y un autor intelectual. Bueno, entonces, si tú participas para que el ambiente de alguien se convierta en hostil y pueda convertirse él en una persona agresora y finalmente agreda a alguien, pues entonces eres parte del problema también. No solamente basta con decir, él fue, ella fue. No basta con eso. Es de, a ver, o sea, fuiste tú, vamos a ver, porque a ver, ya tenemos como 10 casos como el tuyo, y digo, no es como, no trato yo de ser ni investigadora, ni policía, ni nada, ¿no?
Simplemente solo soy una mujer preocupada por lo que me sucedió porque nunca pensé que fuera a sucederme y estoy muy intrigada por la forma en la que convenientemente todo se acomodó, todos los hechos se acomodaron. Entonces, no basta con señalar y decir, allá va, ese fue. Entonces, ok, ese fue, pero ¿quién le ayudó? ¿Quién le ayudó a que perdiera los estribos? ¿Quién le ayudó a ¿Quién le ayudó a robarse una cuenta bancaria, a entrar a una cuenta bancaria? ¿Quién le ayudó a entrar a una casa que no era él? ¿Quién le ayudó a tomar un invento que no era de él? ¿Quién le ayudó a entrar a, no sé, una información que no le pertenecía? ¿A quién le ayudó? Porque muchas de las cosas no las hacen solas. Y por ejemplo, yo durante ese periodo no es como que estuve sin hacer nada porque estuve siempre pensando en qué puedo hacer para ganar dinero desde mi casa, etcétera, etcétera. Y o sea, se van a reír, pero es una parte de lo que hice. Yo hice un proyecto como de un abanico, pero un abanico gigante, que solamente esos abanicos se venden en China. Y yo inocentemente pensé, pues que podía crear como un modelo, ¿no? Porque te dicen que tú puedes hacer el propio, es lo que te dicen, que puedes tener un invento, que puedes hacer el propio, siempre y cuando pues tenga un diferente diseño y no sé qué, que probablemente pueda ser aceptado. Entonces yo estuve trabajando en eso antes de que la violencia empezara. Y bueno, yo hice como mi estereotipo, pues yo lo hice así como con, no recuerdo, le decimos aquí hielo seco, pero es como polietileno, con hojas de polietileno, pues ahí lo creé, tomé unas fotografías porque te piden que hagas pues el prototipo, ¿no? Que lo hagas con cualquier material, pero pues para comprender el modelo. Y bueno, yo trabajé en eso. Hice el pago para el registro, mandé las fotografías y bueno, para mí pues que estaba como muy burdo, pero ya no tuve ni chance de ir y verificar si lo había hecho bien, si lo podía hacer mejor, de continuar con el proceso porque luego ya inició el periodo de violencia, ¿sí me explico? Y bueno, pues esta persona me estuvo ayudando durante un tiempo y luego pues ya, pues me quedé sin dinero y así. Y así quedó, y hasta la fecha pues yo ya no averigüé absolutamente nada de lo que sucedió con eso. Además de eso pues yo estaba como tratando de crear una empresa que ya les había dicho, ¿no? Que me robaron las llaves de los ingresos en internet. Alguien se las llevó o alguien las borró de mis archivos de la computadora. Entonces les digo, está bien, una persona perdió, se le olvidó con quién estaba casado o casada, pero ¿quién le ayudó? ¿Quién le ayudó? ¿Quién lo solapó? ¿Quién no lo detuvo? ¿Quién no le puso un alto cuando le pudo haber puesto un alto? ¿Sí me explico? Entonces, son muchas cosas que suceden por las que yo creo que es muy importante hablar y decir cómo sucedieron las cosas, cuándo sucedieron las cosas, dónde sucedieron las cosas. Y siguen sucediendo, no a mí, sino a otras personas. Y alrededor de eso, ustedes no tienen idea, hay muchas cosas más que ver. Porque está lo de que luego queda una madre soltera, luego quedan unos hijos sin papá, luego la sociedad te trata diferente, etcétera. En fin, son muchas cosas y yo por eso, decidí continuar con la narración porque aunque en aquel live hice la narración de lo que había sucedido para explicar el por qué yo estoy con ejercicios de acondicionamiento físico, que luego ya no aguanto y no me puedo recuperar y así, pero por eso hice la narración. Entonces ya ahora que pasaron unos días me he puesto a pensar, ay, si yo fuera mi seguidora estaría muy confundida porque tiene tantas publicaciones diferentes. Entonces dije, bueno, voy a continuar con la historia porque más adelante pues voy a hablar de otras cosas y probablemente ya puedan comprender el por qué hablo de esas cosas. Durante todo ese lapso de esos 3 años me pasaron muchísimas cosas que no
que no nada más me pasan a mí, le pasan a otras mujeres y que no lo hablan porque no se dan el tiempo, etcétera, etcétera. Yo la verdad me tengo que organizar, no es que ustedes digan, ay, ya de tener mucho tiempo libre, no hombre, no sé, no crean, o sea, tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas en que pensar, y justo, y pues bueno, de hecho tengo tantas cosas que hacer que a veces sí como me sobrecargo y de pronto sí, aunque yo no quiera, como que mi cuerpo me dice, no, ni más, y no me deja hacer nada. Por ejemplo, hoy fue un día de esos de que, es como, no pude desde la mañana, es como me levanté como zombie, nomás hice lo que tenía que hacer y luego otra vez como, ya, y luego ya otra vez trabajé otro rato y ya, safe. Me quedé dormida y hasta ahorita como hace un rato así me desperté, o sea, soy un ser humano. Yo trato de ser lo más organizada posible, lo más metódica, lo más objetiva, más disciplinada cada día para que me alcance el tiempo y hacer todo lo que tengo que hacer porque es una cosa tras otra de que, ay, ahora se me ocurrió hacer esto, ahora se me ocurrió hacer otro, ahora se me ocurrió hacer aquello, ¿no? No crean que me sobra el tiempo, pero es que para mí fue muy impactante todo lo que me sucedió porque yo nunca pensé que me iba a quedar no sin familia, ¿no? Sino que ahora íbamos a hacer una familia con solamente dos personas, mi hija y yo, que me iba a quedar yo sin trabajo, a pesar de la experiencia que tengo, algún día que no iba a haber la posibilidad de que encontrara trabajo en 2 o 3 años y que no es algo que me ha sucedido solamente a mí, le ha sucedido a otras personas que yo he conocido que son súper inteligentes, súper preparados, hombres y mujeres. Más a hombres también les sucede cuando ellos no son personas agresivos, cuando son personas muy inteligentes, cuando son preocupados de sus hijas y de sus hijos. A esas personas les sucede, pero mi experiencia solamente me había pasado ver que les sucedía más a los hombres. Entonces ya ahora me tocó a mí como mujer, yo que tenía tantos planes por hacer justo en el momento más crítico. Y aparte de eso, que les digo, se ramifican muchas más cosas como hacia los hijos, la afectación, hacia ti sobre todo. Y obviamente si la mamá tiene un periodo que no está bien, pues para los hijos es más difícil estar bien siempre. Y pueda que haya personas que para ellos, les digo, sea normal y piensen, ¿cómo friega esta morra? O sea, ya nomás que se ponga a trabajar así. No, es que no es nomás que se ponga a trabajar así, porque tú imagínate, en una sociedad en la que se supone que todos tenemos que colaborar para crecer y que nos vaya bien a todos. A ver, si si trabajamos la mayoría de las mujeres en lo que ustedes quieran, porque actividad económica es actividad económica y mueve dinero, mueve personas, mueve poblaciones, hace que se desarrollen, que crezcan, que haya construcciones, que haya mejor infraestructura, etcétera, etcétera. Ahora imagínense, si, por decirlo así, si en una cuadra hubiéramos 50 mujeres, bueno, y primero a 2 mujeres pasan por un periodo de maltrato y de pausa en el que dejan de producir contra su voluntad. Es decir, dejan de tener ingresos, ya sea porque no pueden trabajar, porque están en una situación de violencia, porque no pueden producir, porque están en una situación de violencia. Y me refiero a producir porque probablemente sea alguien que no tiene una carrera, pero tenga un oficio, como por ejemplo en cuanto a cocinar, en cuanto a coser, en cuanto a bordar, o a crear lo que sea. Entonces, si esta persona deja de producir porque está en una situación de violencia, hay un dinero que deja de circular en la región. Entonces imagínense que a esa persona le toque un periodo de 3 años de que no circule dinero.
Bueno, esa es una persona de 50 que hay en una cuadra. Ahora imagínense que un año después a otra mujer le pase lo mismo y ya no pueda producir dinero, ya no circule dinero porque esa mujer no está en actividad económica, porque está en un proceso de maltrato o en un proceso de recuperación. Bueno, ahora imagínense que al tercer año, la que sigue, también cesa sus actividades económicas y deja de obtener una ganancia que no solamente es para esa persona, porque el que ella obtenga una ganancia es una derrama económica a su alrededor, aunque no sea a nivel regional, pero es que ella beneficia a las personas que están cerca o alrededor. ¿Por qué? Porque consume, porque paga servicios, porque compra ropa, porque sus hijos van a la escuela, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces imagínense que así, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, y luego de pronto, yo estoy diciendo que fuera una por año, pero ahí estamos los números, porque digo estamos, porque cuando una mujer ya es víctima de violencia, nos convertimos en una estadística. Hay una canción española que te habla sobre eso, no muy cruelmente, muy cruelmente, pero es bonita la canción, pero es lo que dice, ¿no? Que te conviertes en una estadística, en un número. Y yo me acuerdo que la última vez que hablé con la persona esta, con el papá de mi hija, yo sí le hice ese reclamo. Óyeme, es que me convertiste en un número. O sea, ahora soy una estadística, soy una persona maltratada por tu culpa. O sea, ¿cómo puede ser posible que me hayas convertido en nada, así en un objeto, en una cosa de que sube el numerito? ¿Sí me explico? Y yo le dije, es que no, o sea, no te puedo dar otra oportunidad porque me convertiste en un número. Yo entiendo que probablemente los ambientes, las personas y muchas cosas hayan orillado a que él tuviera uno u otro comportamiento que terminó perjudicando. Y yo soy así, yo soy una persona que puedo tener los sentimientos más puros y grandes del mundo, pero yo digo hasta aquí y hasta aquí, ya no, de que no, fíjate que no, ya, o sea, de plano, de plano. Y sí tengo muy presente cuando le dije, óyeme, pero se lo dije así como, óyeme, me convertiste en un número, o sea, soy un número, soy una estadística. Ya es como, siguiente, o sea, ¿sí me explico? Y ¿cómo se dice? Entiendo yo todas las situaciones por las que pudo haber pasado, sobre todo ahora, después de que yo he estudiado acerca de ese tema de otros y he visto pues muchas cosas, ¿no? Porque pues como yo leo de todo, ¿no? Desde que estaba chiquita, siempre he tenido como mucha lectura de adulto, entonces estoy como muy acostumbrada a leer de todo, ¿no? Entonces yo andaba como que leyendo cosas de seguridad y luego más de seguridad y más así, y de aquí, de allá, de esta parte, la otra, y ya entiendo como un poco más del tema y como siempre me ha gustado mucho la psicología, pues comprendo sin justificar los comportamientos de muchas personas, pero el que yo comprenda el porqué de sus comportamientos no significa que quiera, o sea, que vaya a estar cerca de esas personas, o sea, no, yo puedo comprenderlo y a lo mejor saber que una persona, ya dejando de lado lo de la violencia, una persona X, se comporte mal o no se comporte de una manera adecuada o no de acuerdo a mis principios, y pues simplemente yo me limité a, "Ay, hola, ¿cómo estás?", y de que hay que hablar, ¿no? Pues hablamos, tratamos y platicamos y luego ya se terminó el juego y cada quien a su caja y se acabó. O sea, no es como... Y juego, digo, por decir la conversación o algo, porque ya saben, a mí no, los únicos juegos son los videojuegos y no crean que los juego mucho porque siempre ando como con cosas que hacer, ¿no? Así es que, bueno, pues ahí yo les digo que por eso he seguido con la narración, porque es importante cómo pasaron las cosas, porque siguen sucediendo las cosas, porque hay mujeres que en este momento están siendo víctimas de violencia, no nada más aquí, sino en todo el mundo.
y que hay personas que piensan, bueno, pues así es la violencia. No, no, es que no es cuestión de así es la violencia. No, no es así. Es que ¿qué está pasando? ¿Por qué no se pueden detener? ¿Por qué no pueden detener la violencia? Yo no digo que quiero un mundo de caramelo ni nada, pero tiene que haber otra manera de arreglar las cosas. Si tú tienes un desarreglo con una mujer, si estás celoso, hay otras mujeres para ti. Si estás celosa, hay otros hombres para ti. O sea, ¿por qué tiene que ser por la violencia? Ah, porque a los hombres también les pasa. Puede ser que un hombre sea muy exitoso, puede ser que un hombre le esté yendo muy bien y que de pronto haya una mujer que por celos, porque a lo mejor puede no ser pareja de él, y quiera perjudicarlo en su trabajo, en su matrimonio, etcétera, etcétera, y cree una situación de violencia en la que luego ya después él se ve envuelto. Puede suceder, o sea, yo no digo que nomás nos pasa a las mujeres, a los hombres también, porque hay hombres muy exitosos que están expuestos a ese tipo de situaciones, pero pues es muy fácil de reconocer cuando un hombre sí acosa, sí molesta, sí golpea, sí violenta de cualquier manera a una persona. Digo, no somos, bueno, somos inteligentes, todos somos inteligentes y los que están alrededor de cada quien pues nos conocen, aunque a veces nos pueda extrañar algún tipo de comportamiento, habría que estudiarlo. Sin embargo, aquí de lo que se trata es que no solamente yo me estoy enfocando a que solo le sucede a las mujeres, no. Yo sé que también las mujeres son violentadoras, incluso las mismas mujeres, porque a mí también me ha sucedido, porque a lo mejor una mujer cree que yo soy su Y, o un caso diferente. Puede ser que ella no crea que soy su Y, pero probablemente me vea como una competencia o como una amenaza, siendo que a mí no de ser para nada que estoy interesada en ningún tipo de andar compitiendo con nadie y no hay absolutamente ninguna persona en este mundo que yo quisiera ser, sea lo que sea que eso implique, ya sea que ser yo sea bueno o sea malo o, o lo que sea, pero no hay ninguna otra persona que yo quisiera ser en este mundo más que yo y mucho menos estar compitiendo con alguien. O sea, yo estoy como muy feliz conmigo misma, con mis defectos y todo lo que ustedes quieran. O sea, no quieran. O sea, no. Por allí no es. Así es que yo no soy su enemiga, así que no disparen igual que ustedes con la celulitis, con el sobrepeso, con el pedicure, que si el maquillaje, que si el no maquillaje, que si la pintura del cabello. Tengo los mismos problemas que ustedes, excepto no me gusta competir, la verdad yo es como de que no, bye, o sea, quedamos en paz y llévatelo, o sea, no pasa nada, llévatelo. Yo no creas que voy a andar como de que, no, es que yo jalando y yo lo quiero y no, yo no soy así, yo es como, no, yo tengo, no traigo ahorita tiempo, querida, ahí te lo dejo. Luego nos vemos ahí, luego me platicas cómo te fue, ¿no? Con el super premio mayor. Y ya, es todo. Entonces, voy a yo seguir pues contando acerca de lo que sucedió, no sé si aquí, no sé si en el podcast, si voy a hacer como un resumen, una recopilación de todo y lo voy a como a juntar. Yo les prometo la verdad que quiero hablar de otros temas, pero siento que bueno, ya toqué el tema, tengo que continuarlo, tengo que concluirlo, sobre todo para que puedan comprender que no estoy loca con mi contenido, porque a veces está pues los personajes y luego de que me pasó esto y luego hablo de la violencia y luego hablo de otra cosa y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué pasó? Entonces digo, bueno, voy a seguir hablando de eso y ya después probablemente concluya y luego que todo salga bien y pueda yo hablar de otras cosas y que sea con propósito para que le funcione a la gente, para que se sientan mejor, para que todo esté mejor. Yo no digo que un mundo perfecto de caramelo ni nada de eso, porque probablemente no suceda, pero cuando menos que no haya tanta violencia nada más porque alguien cree que eres su Y
o porque X se enojó porque sí, o porque X siente que eres su competencia, etc. Así es que, bueno, yo creo que ya es todo por hoy. Creo que hablé demasiado al día de hoy. Así es que, bueno, que tengan bonita noche y bonito fin de semana y pues nos vemos en la próxima.